Presentación de María del Carmen Sánchez Solís, Umar ibn Hafsun como paradigma del andaluz en la historiografía de los siglos XIX y XX. Cuando quieras. Bueno, antes de nada, como todos mis compañeros, buenas tardes y gracias a la Fundación Blas Infante por haber aprobado esta comunicación. Es para mí pues, una alegría presentarla aquí con todo lo que ello significa, ¿no? Yo soy muy consciente de que mi comunicación no está directa o expresamente relacionada con el andalucismo, ¿no? Pero aún así me parecía bastante interesante traerla porque al haber sido abordada la figura de Umar ibn Hafsun por parte de autores andaluces y andalucistas, bueno, pues el resultado es bastante interesante. Yo creo que de alguna manera puede interesar incluso a algún investigador que sí que trabaje directamente este tema. Como 10 minutos son muy poquitos, pues yo lo único que voy a hacer es plantear así brevemente a grandes rasgos lo que fue el trabajo y algunas conclusiones. Y como firme defensora de la ciencia y el conocimiento público y accesible, yo tengo la costumbre de colocar un código QR en mis presentaciones por si alguien lo quiere escanear y se puede consultar cualquier dato o incluso descargárselo. Esta comunicación pretende reflejar los resultados parte de los resultados de mi trabajo fin de grado, que consistió en una revisión, análisis y, por supuesto, cribado de fuentes tanto medievales como contemporáneas que abordaban la figura de Umar ibn Hafsun con el propósito de conocer, ¿no?, qué decían y qué se había escrito posteriormente. Por supuesto, el trabajo era mucho más amplio. Yo me fui dando cuenta que en la revisión a Umar ibn Hafsun, que bueno, ahora os hablaré de él, pero es un personaje andalusí, se le catalogaba, muchas veces se categorizaba como paradigma del ser español y a veces del andaluz. Bueno, esto en la historiografía del siglo XIX y XX. Para esta comunicación, por supuesto, la investigación no fue de este tema, pero para esta comunicación yo me he centrado en esos autores que sí que hablaban de un Umar andaluz. La pregunta, digamos, ¿no?, la pregunta de investigación era ¿por qué a algunos personajes se les categorizaba como andaluces y a otras no? ¿Cuáles eran las características o los requisitos, digamos, necesarios para que hablaran de un personaje andalusí como andaluz, ¿no? Y buscando esta respuesta, pues seleccioné varios autores que son los que vamos a ver a continuación. Pero antes, evidentemente, os voy a presentar, os voy a contar quién, aunque este hombre es para mí casi como de mi familia, os voy a contar quién fue Umar ibn Hafsun. Este hombre es un andalusí, ¿no? Fue un andalusí musulmán, nacido en la zona de la actual localidad de Parauta y se traslada más tarde al actual yacimiento de Bobastro, ¿no? Todo esto está en la actual provincia de Málaga, una provincia que se corresponde, grosso modo, a la cura andalusí de Raya, ¿no? Sabéis que la cura es una delimitación geográfica, ahí la tenéis en verdecito. Bueno, pues este hombre, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de diferente para que haya sido abordado por los autores de esta manera? Por un lado, lo que tiene de especial es que, según las fuentes medievales, fue el mayor rebelde de Al-Ándalus, ¿no? El gran rebelde que puso en jaque al Estado omeya y, por otra parte, y esto sí es importante, su vinculación con la religión cristiana. Tanto por descender de antepasados hispanos no musulmanes y presumiblemente cristianos, como por su supuesta conversión al cristianismo en el año 899. Y es precisamente esta conversión o esta relación con el cristianismo lo que propicia que sea abordado por autores durante estos siglos XIX y XX, no por casualidad, por el momento del auge y teorización de los nacionalismos,
y se ha visto para reforzar, o se ha usado para reforzar esa unión, ese binomio indisoluble del ser cristiano y el ser español y viceversa, ¿no? Yo empecé a ver que también se había usado como andaluz y bueno, pues eso es lo que vamos a abordar ahora en este caso. La revisión historiográfica, bibliográfica, así de manera cronológica, os quiero resaltar, muy importante, nos debería llamar la atención, cómo un personaje que en el año 1592 es nombrado como principal entre los moros, con esta palabra del padre Mariana, ahí tenéis la publicación y su posterior traducción, va pasando progresivamente a convertirse en un rey de España, en un adalid del cristianismo que siempre fue cristiano en su interior, o un caudillo andaluz de raza visigoda, o bueno, todo este tipo de catalogaciones, ¿no? Un poco fuera de contexto, ¿no? Estamos hablando de un personaje del siglo, entre los siglos IX y X. Y ya los 4 autores que yo he seleccionado para esta revisión en concreto, que por supuesto no están elegidos al azar, yo para la investigación, digamos, del TFG revisé absolutamente toda la bibliografía que abordaba este personaje desde la Edad Media hasta ayer, y los autores que realmente hablan de él como andaluz y que lo hacen en extensión, ¿no? Que no es una simple alusión de pasada, pues son estos que veis en las pantallas, que algunos os sonarán. Tenemos 4 autores, 3 de ellos andaluces y 2 de ellos además andalucistas, conocidos seguro por ustedes. En primer lugar tenemos al único no andaluz, de hecho es el primero que habla de un Umar andaluz, ¿no? En este caso el holandés Reinhard Dossi, y esto lo hace en su obra Historia de los musulmanes de España en 1861. A continuación tenemos a Rodolfo Gil Benumella y a Isidro de las Cajigas, ambos, como digo, pues bien conocidos por ustedes. En el caso de este último, pues por haber sido colaborador del padre de esta casa y haber publicado en revistas como la ya mencionada Bética. Y por último tenemos a Fidel Fernández. Fidel Fernández es también andaluz, en este caso no andalucista, pero sí andaluz. Él escribió sobre todo en la época, durante la dictadura de Franco. Él no es historiador, sino que es médico de profesión, pero bueno, escribió varias obras, varias novelas históricas. Bueno, pues en la revisión de estos autores, y lo voy a englobar todo junto porque si no, no terminaría, tenemos como 3 puntos clave. El primero es el andaluz, ¿no? La categorización de andaluz. En todos los autores abunda Umar Ben Hassún andaluz, el jefe andaluz, el amo del país andaluz, el jefe de las tropas andaluzas, los ejércitos andaluces. Bueno, todo esto es común a los 4 autores, ¿vale? Y es muy significativo porque además es muy repetitivo, ¿no? Es todo el tiempo como haciendo hincapié en el andaluz. Yo he traído algunos tópicos, ¿no? Porque ese es el segundo punto, los tópicos, los prejuicios, ¿no? Los clichés que todavía hoy se atribuyen a las andaluzas y andaluces, como por ejemplo, y lo voy a leer porque si no, no voy a terminar, tenemos por aquí pues, el buen humor, la frescura o despreocupación andaluza, o la fanfarronería que todavía hoy se atribuye a los andaluces, ¿no? Un poco haciendo hincapié en esos tópicos, ¿no? Además se habla hasta de una fisonomía andaluza, de unos rasgos físicos típicos de los andaluces que no se ven muy bien cuáles son. Hay una cita que a mí me parece muy significativa que dice, es que creo que se está pasando solo, ¿no? Y no sé, hasta luego. Vale, esta segunda que dice, que a mí me parece muy curiosa, es la que habla de los árabes, ¿no? Los árabes eran obreros o mercaderes, pero los andaluces eran agricultores que se ganaban penosamente la vida, o que para los árabes los andaluces resultaban rudos, groseros, tacaños, campesinos. Bueno, pues un poco el reflejo de la época, ¿no?
Y en tercer lugar, el último aspecto clave es el andalucismo. Sobre todo, evidentemente, en los autores andalucistas abundan menciones al andalucismo, al nacionalismo andaluz, incluso a la independencia andaluza, ¿no? Que supuestamente Umar Ben Hassún deseaba y todos los seguidores andaluces deseaban esa independencia andaluza en el siglo IX. Bueno, para concluir con respecto a la pregunta que yo me proponía al principio, ¿a qué se llama andaluz, ¿no? Y qué requisitos o qué características tienen estos andaluces? Yo he podido observar que lo que no es requisito, por ejemplo, es la religión, ¿no? Que en otros autores sí que es. En mi investigación anterior se asociaba mucho, ¿no?, ese requisito de ser cristiano. En este caso no es, porque en esta obra nos hablan de andaluces musulmanes y nos hablan del propio Umar Ben Hassún andaluz. Por tanto, no es religioso y tampoco es geográfico, o por lo menos no geográfico en sí mismo, del propio personaje, porque tenemos otros personajes que han nacido o que nacieron en la actual zona, en la actual geografía de lo que hoy es Andalucía, que nunca se catalogan como andaluces. Estamos hablando, por ejemplo, de Almanzor, de los propios omeyas, ¿no? Que también nacen aquí, o de líderes políticos que se alían con Umar Ben Hassún en algún momento, que son de ascendencia árabe o amasí. Entonces, ¿cuál es ese requisito? Pues en mi caso lo que yo he podido observar y deducir es que el requisito es geográfico, pero no del propio, digamos, personaje, sino que el personaje hubiera nacido en lo que hoy es Andalucía, pero que sus antepasados también. O sea, que es lo que nosotros entenderíamos como el sustrato indígena anterior a la llegada del Islam al sur de la península, ¿no? Es un poco el requisito, que seas de aquí, pero que tus antepasados sean de aquí. Y a estas personas sí que se les llama andaluces en esta obra. Y luego se podría plantear la idea también de que estos andaluces y andalucistas estuvieran usando la figura de un personaje que se había ensalzado, ¿no?, como un héroe, que se tenía en un pedestal muy alto, ¿no?, como un personaje positivo, lo hubieran, digamos, utilizado como símbolo para ese momento del andalucismo, ¿no?, digamos, un poco para la cuestión de la identidad, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante porque estos autores, sea queriendo o sin querer, están marcando en este momento y están recogiendo lo que ellos pretenden que sea reconocido o no como andaluz, ¿no? Y creo que en ese caso pues, es muy significativo porque al final, aunque mi personaje sea andalusí, pues estamos hablando de una literatura de los siglos XIX y XX que ya sabéis pues, que son momentos bastante importantes en esta cuestión. Y yo ya termino, como digo, los resultados eran mucho más amplios y bueno, si alguien tiene alguna cuestión o alguna pregunta, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, pues continuamos con la presentación de